Esta semana vamos a ver cómo calculamos una resistencia en un circuito sencillo. Se fijan, tenemos una fuente de alimentación de 9 volts, que puede ser una batería, tenemos una resistencia que no sabemos qué valor es y tenemos un LED rojo. La semana pasada ustedes investigaron el voltaje que utiliza cada LED y es lo que vamos a ocupar esta semana. Para eso también nos vamos a apoyar con la ley de Ohm. Nos dice que es voltaje, corriente y resistencia. Ahora, como nos vamos a calcular la resistencia, nos quedaría de la siguiente forma. La resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Ahora, ¿qué voltaje vamos a ocupar? Vamos a ocupar la diferencia de voltaje de la fuente de alimentación, sería el voltaje de la fuente, y el voltaje del LED. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. La resistencia es igual al voltaje de la fuente menos el voltaje de LED sobre la corriente de LED. Aquí tenemos la corriente de LED y de estos dos voltajes vamos a ocupar el más pequeño, el de 1.6 volts. Continuamos, nos quedaría que la resistencia es igual, voltaje de la fuente son 9 volts menos el voltaje de LED, que son 1.6 voltios, sobre la corriente de LED, que son 20 miliamperios, que serían 0.02 amperios. Haciendo la operación nos queda que nuestra resistencia es igual a 370 ohms. Y ese es nuestro resultado de la resistencia. Nos venimos al simulador. Tenemos nuestra fuente de 9 volts. Tenemos nuestra resistencia, que va a ser de 370 ohms. Y ocupamos un LED rojo. Y ahí tenemos nuestro LED prendido. No se quemó. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con un LED amarillo. Volvemos a poner nuestra fórmula con la ley de Ohms, que sería resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. La resistencia va a ser igual al voltaje de la fuente, que seguiría siendo 9 volts, menos el voltaje del LED sobre la corriente de LED. Aquí, como es el color amarillo, vamos a ocupar 2.1 volts y 20 miliamperes de nuevo. Entonces, la resistencia nos quedaría que es 9 volts menos 2.1 volts sobre 0.02 amperes. Vamos a hacer la operación y nos quedaría que nuestra resistencia es de 345 ohms. Y ese es nuestro resultado. Venimos al simulador y hacemos el circuito. Tenemos que es de 345 ohms y nuestro LED va a ser de color amarillo. Y ahí está nuestro LED trabajando correctamente. Ahora, el siguiente ejercicio es en un circuito en serie. ¿Cómo vamos a hacerlo para calcular la resistencia en circuito en serie? Bueno, vamos a ocupar la misma fórmula, donde la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Pero aquí ya tenemos dos LED de diferente color. Este seguirá siendo nuestro voltaje de la fuente. Vamos a ocupar el voltaje del LED rojo. Va a ser de 1.6 y el voltaje del LED verde va a ser de 1.9. El amperaje o la corriente va a ser de 0.02. Entonces, nuestra resistencia va a ser igual al voltaje de la fuente menos, como ya vimos anteriormente, los voltajes en un circuito en serie se suman. Entonces nos quedaría el voltaje del LED rojo más el voltaje del LED verde. Y todo esto entre la corriente.
la corriente en un circuito en serie es la misma. Entonces sustituimos, nos quedaría 12 volts menos 1.6 volts más 1.9 volts. Todo esto entre 0.02 amperes. Esto es igual a 12 volts menos 3.5 volts sobre 0.02 amperes. Sería que 12 menos 3.5 es igual a 8.5 volts sobre 0.02 amperes. Y esto va a ser igual a 425 ohms. Venimos a nuestro simulador y ponemos la fuente de 12 volts, ponemos la resistencia y tenemos nuestros LEDs prendidos sin problema. Ahora, por último, vamos a calcular la resistencia en un circuito en paralelo. Vamos a hacer, ocupamos la misma fórmula, donde la resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Solo que ahora vamos a hacerlo individualmente. ¿Por qué se pone así la resistencia? Porque cada LED debe tener su propia resistencia, por seguridad. Este sería LED 1 y este vamos a ocupar LED 2. Entonces la resistencia para LED 1 va a ser igual al voltaje de la fuente menos el voltaje de LED 1 sobre la corriente que pasa por el LED 1. Nos quedaría que la resistencia para LED 1 va a ser igual al voltaje de la fuente, que serían 12 volts, menos el voltaje de LED 1. ¿Cuánto vale el voltaje del LED 1? En la tabla nos dice que es 1.9. Entonces ponemos 1.9 volts menos el amperaje de LED 1, que serían 20 miliamperes. Entonces ponemos 0.02 amperes. Hacemos la operación y nos quedaría que es una resistencia de 505 ohms. Ahora, para la resistencia de LED 2 vamos a ocupar el voltaje de la fuente menos el voltaje del LED 2 sobre la corriente del LED 2. Esto va a ser igual a 12 volts menos, tenemos que es color amarillo, entonces vamos a ocupar 2.1 volts entre 0.02 amperes. Y esto va a ser igual a 495 ohms. Y tenemos nuestras dos resistencias. Vamos a hacerlo en el simulador. Lo hacemos en el simulador, ponemos nuestra fuente de 12 volts y prenden sin problema. Y así es como se realiza el cálculo de las resistencias. Si tuviéramos más LEDs, serían resistencia L2, L3, L4 y así sucesivamente. No se les olvide mandar sus actividades por WhatsApp.